Horacio está bien, nada de títulos ni esas cosas raras. Dejémosla ahí en Sí, Horacio como amigos que somos y nos vamos a llevar súper bien. sí, la verdad cuando supe que sostenías la criptozoología, dije, no manches, o sea, más afinidad no se podría, o sea, es un tema que creo que me gusta bastante y creo que tiene como que todo su misterio, pero antes como ya de ir empezando, ¿te gustaría presentarte? ¿Qué es lo que haces? Tu propio canal también para que se vayan a suscribir allá. Simplemente lo dejemos como licenciado en filosofía, pero que ni siquiera es. En definitiva, es alguien que le gusta leer, le gusta ir explorando el mundo y que está siempre abierto a escuchar, a leer, a comprender distintas posiciones. Y siempre me ha gustado todo lo que es digamos, lo oculto, no quiero que suene como algo tan esotérico, sino la verdad detrás del gran simulacro que vivimos. Quizá por eso me dediqué a la filosofía. De chico y de grande sigo siendo fanático, pero fanático de Expediente X, entonces eso llevó a que además de dar clases de filosofía, otro trabajo que yo tengo es vinculado al periodismo de investigación, sobre todo en lo que es la geopolítica, las élites mundiales, el poder detrás del poder visible. Y, y bueno, y en eso también un poquito mi fascinación, ahí como una especie, no quiere decir de hobby, pero sí de respeto a la criptozoología, perdón. Ya estoy medio cansado, vengo recién de la radio, precisamente hacemos periodismo de investigación y bueno, aquí estamos como para compartir un momento entre amigos. Bien, muchas gracias, mi bro. ¿Crees que, cómo crees que es en general la percepción de la gente en cuanto a la criptozoología? Porque en general como que cuando decimos el pie grande, monstruo del lago Ness, sirenas y demás, la gente como que de facto lo rechaza. ¿Tú crees que tiene cierto sesgo o cierto prejuicio respecto al tema y no dedican como a indagarlo? ¿O cuál crees que sea como uno de los principales problemas al respecto? Yo creo que el problema, y siempre lo he dicho, como alguien que formalmente mi campo de investigación ha sido siempre el ecologismo. Y me doy cuenta que surge un fenómeno análogo, en cierto sentido, que es la omnipresencia que tiene el campo cientificista en la construcción de un relato oficial y en consecuencia una patologización y una distancia de cualquiera que pueda ser disidente a este relato oficial. Sin ir más lejos, yo cuando cuestiono el cambio climático antropogénico y las políticas globales de la ONU, se me tilda de conspiracionista, negacionista, se me tilda de enemigo de la ciencia. ¿Qué es lo que sucede? Es la forma más fácil de evitar el debate. Yo lo que propongo es precisamente que en realidad puede ser o no, como vamos a estudiar hoy, que haya muchos mitos en torno a la criptozoología, en los críptidos, que es más fácil de pronunciar para mí. De hecho, la inmensa mayoría son mitos. Lo que digo, y vamos a ver luego, es que no lo podemos descartar. Sin ir más lejos, se creían críptidos el calamar gigante, del cual yo voy a hablar, o el okapi, hasta que demostraron ser reales. Y sin ir más lejos, nosotros creemos por testimonio y por relato, incluso tradiciones religiosas, creemos un sinfín de datos históricos por Aquí. tradición y vamos a negar entonces un relato de exploradores que han hablado de boas de más de 15 metros en el África o criaturas que en su momento también se creyeron imposibles de existencia, como el dragón de Komodo. Ujú. Yo, esto significa que si yo digo que es posible, ya estoy aceptando la existencia del monstruo del lago Ness o el pie grande. Y no estoy diciendo que van a existir necesariamente porque han existido los otros. Lo que yo digo es, hay un método y en base a este método tenemos que ver. Cuando hablamos de críptidos, estamos hablando precisamente de lo cripto, de lo encriptado, de aquello que está por debajo y que está oculto, que no vuelve tan evidente la especie como lo sería en la zoología, Ujú. pero no implica que no existan. Ok. Porque si no estoy descartando un sinfín de datos históricos y un sinfín
de relatos que en realidad vienen simplemente atestiguados por diarios, a veces de un solo explorador, como fue en su momento el Paso de Magallanes, en su momento. Que luego, claro, que tuvo corroboración. El tema es, si aquí yo voy a empezar a desestimar la evidencia que se me presenta porque simplemente son relatos, como han tenido, por ejemplo, las tribus africanas, yo tengo que saber distinguir. Hay veces, y yo me dedico en el canal del licenciado a hablar de los mitos, que son mitos. El Latse o el Domovoy son mitos. Pero hay estas criaturas que son reales. Quizás no tenemos una evidencia directa aún, pero no puedo descartar su eventual existencia. Esto con lo que yo podría empezar. Ok. Sí, bueno, antes de seguir, agradecer al buen John Calvin que nos regaló esta donación y dice, me gusta la lectura del Islam que da Horacio, Dios los bendiga a ambos. Creo Muchísimas que, gracias. bueno, yo creo que aquí tienes varios seguidores que siguen tu contenido porque creo que es muy valioso, o sea, das datos, das información muy sustentada, muy confiable y creo que la manera en la que lo expresas, lo enseñas, creo que es fenomenal. Entonces, yo creo que lo que vamos a hablar hoy puede como generar esa duda o esa, al menos esa espina de, bueno, ya me están presentando algo con un poco más de fundamento, ¿no? Ya me están presentando algo con, ya no es como lo escuché en un programa de televisión a las 10 de la noche donde hay mesas de debate y no hay evidencia suficiente, ¿no? Eh, y un poquito antes para empezar, como para hacer como esta distinción, porque me surgió esta duda, ahorita que lo mencionas, ¿tú crees que los avistamientos actuales de dinosaurios o aparentes dinosaurios, esas criaturas entrarían dentro de los críptidos o sería algo diferente? Yo los incluiría, después voy a explicar por qué. Porque también acá está la cuestión de qué entendemos por críptidos y por criptozoología. Esta es la cuestión, digamos, ¿no? O sea, ¿qué entiendo yo cuando hablo de una ciencia o una pseudociencia? Acá viene una distinción en cuanto al objeto y el método, o sea, como todo elemento de estudio. Yo sí los incluiría dentro de lo que es la criptozoología, que finalmente, esto es donde yo hago el salto, pasaríamos de esta criptozoología ya a una zoología, porque tenemos ya una evidencia universal y constatable de una determinada especie. Yo hago la distinción ahí por mi método, por mi forma, por mi epistemología. Hago también esa distinción entre ciencias blandas, ciencias duras, ciencias formales. También hacemos esta distinción cuando saltamos de la criptozoología a la zoología. Precisamente lo que podemos entender hoy, que la criptozoología tiene esta particularidad que no es que va a considerar una especie simplemente como mito, si partimos y consideramos que hay cuanto menos una evidencia para esa especie. Sí. Okay. Si yo hablase, por ejemplo, del unicornio, ¿qué evidencia podríamos presentar? Y en la más de las veces sería un relato mítico, fabuloso, de leyenda o de cuento. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, del avistamiento del Kraken, ¿cuántos testimonios tenemos de naufragios en el Océano Atlántico? ¿Qué hacemos cuando de repente encontramos el calamar gigante de 15 metros? Donde empezamos a ver que se nos hablaba del Kraken como una criatura marítima con extensiones cuya cabeza era triangular. Resulta que hace décadas atrás apareció un calamar gigante de grandes extensiones y que a la vez la punta de su cabeza era triangular. Tenemos que un explorador planteó en su momento, no me acuerdo en qué región del África, una criatura mitológica que absorbía a la gente de los pueblos. Después descubrimos que era un pez que habitaba en el fondo de un determinado lago, que a las criaturas más pequeñas, cuando hacía un vacío para comer esta criatura, terminaba ahogándolas. Entonces, acá viene el punto. La criptozoología, queremos remarcar esto, al menos a mi criterio, va a entender que en lo que es la fauna, podemos encontrar
ciertos mitos griegos, ciertos mitos escandinavos, ciertos mitos africanos que tengan una validación luego en la realidad. No lo voy a negar. De hecho, si yo, como incluso como cristiano, tomo ciertos pensamientos helénicos, ya en la filosofía, o incluso ciertos mitos, hay cierto contraste a la luz de la revelación. ¿Qué quiere decir? Tengo cierta comunidad conceptual, como es, por ejemplo, el diluvio universal. Yo leo el diluvio universal en la Biblia, tiene un relato. Después me voy, por ejemplo, a los pueblos precolombinos en América del Norte, y se habla de un gran diluvio donde solamente 6 hombres sabios y 6 mujeres justas se salvaron sobre unos troncos. O me voy a China, donde 2 parejas de ancianos sabios y justos habían logrado sobrevivir a un gran diluvio en el caparazón de una tortuga. Claro, la Biblia no se habla de una tortuga, tampoco de troncos, pero no puedo negar que civilizaciones que no tuvieron contactos entre sí remiten a un mismo relato. La criptozoología tiene este punto aquí precisamente, que es entender que hay una existencia de una determinada especie que se debe investigar porque encontramos determinadas evidencias que nos permiten sostener esto que afirmamos como una criatura que en principio parece mitológica, pero que no es mito, porque estamos reconociendo que hay aportes de datos reales que nos permitirían conducir a una investigación más sustentable. Ok. Bastante, bastante interesante. Creo que eso, todo lo que planteas, eh, precisamente ayuda como a empezar a separar o al menos tener una mejor noción ya de cuando es un mero relato a cuando algo ya se está sosteniendo, no solo por el testimonio per se, sino por la variabilidad del testimonio. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en mi campo, la criminología. O sea, puedo tener 4 o 5 testigos que relatan un mismo hecho en tiempos diferentes, pero con variaciones, y eso no anula el hecho, sino al contrario, yo creo que confirmaría que algo ocurrió con una base sólida y simplemente la perspectiva cambia. Entonces creo que lo que mencionas va siendo bastante sólido en cuanto a la testimonial, por ejemplo. Te agrego algo antes de pasarles diapositivas. Tengo entendido que, y hemos conversado, que vos sos protestante. No sé si decirte protestante evangélico, no quiero sonar ofensivo. No, está bien, bro. Sí, Bien, vos entonces has leído la Biblia. sí. Los relatos respecto a, por ejemplo, cómo muere Judas o ciertas partes de Génesis, ¿son todos idénticos o pareciera en principio que hay ciertas contradicciones? No, de hecho, hay variación en los relatos. Y creo que es J. Warner Wallace, un ex detective de homicidios, aclara precisamente eso, que no es contradicción. Contradicción sería que se lleven la contra, o sea, que uno diga sí y el otro diga no. O sea, que uno diga que sí sucedió el hecho y el otro no. Pero lo que él explica es la variación del testimonio confirma su veracidad porque son testimonios diferentes y nunca hay contradicción, sino se complementan. A la gente que nos está viendo, por favor, anoten lo que acaba de decir Sherlock en este punto. Las variaciones de testimonios que independientes entre sí se complementan, porque eso es uno de los métodos que aplica la criptozoología. Ese es el punto clave. Precisamente a eso vamos. A eso nos referimos hoy día. Perfecto. Entonces, vamos entrando para irle dando. Entonces, tú tienes todo el tiempo. Si hay algo que te quiera preguntar o señalar, Vos te lo me vamos a dices ver. nomás. Bien, bien. Bien, vamos a hablar un poquitito de esto de lo que es la criptozoología, que ciertamente cuando nosotros entramos a investigar y entramos a estudiar, encontramos con que en verdad pareciera que nos referimos a animales fantásticos. Además, se nos viene esta serie de películas de los animales fantásticos que toman algo de la criptozoología, de hecho, en su haber. Pensamos muchas veces en mitos y no podemos desconocer que durante la Edad Media, por ejemplo, tuvieron un auge. Estamos hablando de un periodo de descubrimiento. En la antigüedad, de hecho, las personas nacían y morían en el mismo pueblo. Es decir, la realidad era aquello que estaba al alcance de su vista. De repente empieza a haber ya un traslado cultural.
los godos, los visigodos, los ostrogodos, que entran en contacto con aquellos que habían heredado ese acervo de los fenicios, de los mesopotámicos, de los babilónicos. Empieza a haber contactos y empieza a haber descubrimiento. Yo he tenido la gracia de Dios, hablando de gente que es protestante, de haber viajado, por ejemplo, a Colombia, sin ir más lejos, a Colombia, siendo yo de Argentina, con la gente de Jucum. Y me acuerdo cuando estuvimos en las islas de Cartagena, en un día ya había descubierto 13 especies que jamás en mi vida creí que iba a encontrarme de manera directa. Ustedes imaginen que nosotros conocemos del espacio tanto más de lo que podemos conocer, por ejemplo, de las profundidades del océano. De hecho, conocemos muy poco del planeta Tierra, casi nada. Yo que vivo en el medio de la nada, ya lo explico el por qué, ¿saben la cantidad de insectos que yo he encontrado en mi hogar cuando estoy jugando con mis hijas en el patio que no están catalogados todavía? Ni siquiera tenemos un catálogo de insectos en una pequeña población como en Izagata, aquí en Córdoba. ¿Cuánto más podemos descubrir, por ejemplo, en la Amazonía, cuando empezamos a indagar, por ejemplo, en el fondo de los océanos? Y ahí descubrimos por qué siglo XXI constantemente aparecen especies nuevas. Y son mitos. Claro, si yo a ustedes les relatase, siempre esto lo digo con mis alumnos, curiosamente cuando hablamos de Kant en las clases que tengo que dar de filosofía, curiosamente cuando hablamos de Kant, ¿qué haríamos con Kant y el ornitorrinco? Esas categorías kantianas. Me aparece de repente, imagínense ustedes, que yo voy a los grandes científicos, siglo XVIII, siglo XVII, que están todos categorizados, los animales, si son vertebrados, invertebrados, mamíferos y demás, nos aparece lo que, no sé si será blasfemo o no, hacer un mal chiste, respecto a que quizás Dios no sabemos qué le pasó en el Génesis, se tropezó y se le mezcló todo, porque de repente Dios creó ahí una especie media rara, porque el ornitorrinco es una especie de capibara, acá le decimos carpincho, es un carpincho que tiene el hocico y el pico de un pato, la cola de un castor, que es venenoso, que es mamífero, pero que pone huevos, un círculo cuadrado. O sea, realmente, ¿qué haríamos con un ornitorrinco? ¿Cuál es la diferencia entre la criptozoología y la zoología? Usted me dirá, no, que la zoología lo está estudiando al animal de manera directa. Hay una evidencia del animal. Bien, si yo hubiese planteado el ornitorrinco solamente un año antes de que sea descubierto, ¿qué hubiesen dicho de mí? Un tarado, conspiracionista, que se está drogando con hongos y que plantea contradicciones científicas. Hablar de un mamífero que pone huevos es hablar de un círculo cuadrado. O es mamífero o es ovíparo. No hay punto medio. Bueno, resulta que el ornitorrinco pone huevos y es mamífero. ¿Y ahí qué hacemos entonces con esas categorías científicas que nos dicen esto es mitología y esto es ciencia dura? Yo por eso tengo esta cuestión de cuidado, que en realidad la ciencia termina siendo más de las veces un interés político y académico personal que una búsqueda genuina por la verdad, la más de las veces. ¿Bien? Entonces, esto es como introducir al tema de que estamos hablando de literatura fantástica muchas veces, pero desde el momento que aparece que un críptido resultó ser real, cualquier rechazo que haya a la criptozoología ya es un acto de soberbia. Paso a la siguiente diapositiva con esto. Fíjense en lo interesante de este punto. Acá los argentinos nos encanta hablar de nosotros mismos porque somos así de agrandados, ¿no? Argentina le ganó al Dream Team en el año 2003, que fue un hito que nadie esperaba en el Mundial de Básquet, Argentina ganándole al Dream Team. Me acuerdo que Nocioni, cuando termina el partido, le hace una entrevista, que era el alero de nuestra selección, dijo algo muy interesante, que aplica a lo de hoy. A partir de hoy, por más que Estados Unidos juegue 100 partidos contra Argentina y nos gane los 100 partidos, siempre nos va a tener que respetar, porque ya le ganamos uno.
Desde el momento que aparece un críptido que se creía mito y resultó ser real, cada vez que alguien presenta un críptido con cierta evidencia y cierto respaldo, no puede ser ninguneado, no puede ser bastardeado, no puede ser insultado, porque ya demostró que si tú, y esto lo explica Aristóteles en el arte de la retórica, si en un punto el sujeto hablante tuvo razón, nada impide que vuelva a tener razón. Ujú. Te siguen incluso líneas filosóficas. ¿Qué es la criptozoología para mis queridos amigos que me están viendo aquí? Que la verdad que me gusta, son muy educados en tu comunidad, me gusta que son respetuosos, es lindo. En general se portan bien, entonces no hay Es bueno, problema. no, es que no hay que vivir enojado, gente, o sea, de verdad, o sea, es muy linda la vida como para enojarse por distintos temas. ¿Qué es la criptozoología? Bien, nosotros tenemos que ver aquí que concretamente la criptozoología es una ciencia muy contemporánea. En realidad prefiero hablar de pseudociencia todavía porque no es que llegue a ese formalismo de la comunidad científica oficial. Lo digo más que todo porque por una cuestión de rigor académico. O sea, yo lo podría considerar ciencia, pero la comunidad científica dirían que no es ciencia. Ese también es el secreto. Básicamente esto lo explica muy bien. No me acuerdo si era Lakatos o Thomas Kuhn, no me acuerdo quién de los dos decía que ciencia es lo que la comunidad científica dice que la ciencia es. Parece una falacia circular, pero Ujú. no. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? Ciencia es en torno al cambio climático lo que la IPCC dice que es cambio climático. Ese es el punto. ¿Bien? Ese Sí. es el punto. Bueno, esto surge mucho en la posmodernidad, ya estaba hablando en 1950 aproximadamente, cuando empieza a tener gran presencia eh, la criptozoología ya se empieza a formalizar. Siempre ha existido, pero se le empieza a dar este nombre y se le empieza a entender ya como una disciplina, para que no me vaya a venir un filósofo mañana que debe corregirme hasta cómo me peino. Como disciplina aparece concretamente hacia mitad del siglo XX, sobre todo, ¿no? ¿Qué significa esta nueva disciplina? Para algunos ciencia, para otros pseudociencia. Significa criptos, que significa oculto. De hecho, perdón que te haga un comentario muy random. Suéltalo, suéltalo, mi bro. ¿Saben cuál es el origen de Superman, no? Sí. Superman Kal-El, que es un héroe creado por dos hermanos judíos, planteando un mesianismo carnal de aquel que viene desde los cielos, siendo la vasija de Dios o el mensaje de Dios, tiene esta referencia, por eso el él, como Sí. Yael, como a Gabriel, Miguel, Rafael, esta noción de Dios, Israel, todo lo vinculado con él, que es Dios en hebreo, ¿no? Entonces, Superman es este Dios o este mesianismo carnal que pretende el pueblo judío para la protección de una visión cosmopolita y universal, inspirado incluso en el Golem. Ahora, ¿cuál es la debilidad de Superman? La kriptonita. Cripto significa oculto. Es decir, la debilidad del enviado de Dios es lo oculto. Esto es una referencia que no tiene nada que ver, un comentario random que acabo de tirar acá porque soy re bizarro y me encanta leer estas cosas. Acá tengo un libro de mitología y superhéroes para que vean si tiene más lejos. Pero volviendo al tema, cripto significa oculto. Sun significa animal. De ahí sun políticos, animal político en griego, la referencia que es el hombre. Y logos, que es el conocimiento, ciencia, saber. Criptozoología. Básicamente es eh, el estudio, el conocimiento de los animales ocultos. Por eso hago este salto entre criptozoología y zoología. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando ya no es oculto, ya no es un críptido, ya es un animal propiamente, ya es una especie que entra en la zoología. ¿Bien? Sí. Ya estamos hablando de este salto. Por eso está esa línea. No, la criptozoología, cuando el animal es descubierto, ya propiamente no sería criptozoología, ya sería propiamente zoología. Ya entraría en lo que es el estudio biológico convencional, formal, académico. ¿Bien? ¿Dónde surge la criptozoología? Precisamente surge con Bernard Heuvelmans, me cuesta un montón pronunciar su apellido, que era un mastozoólogo
ustedes saben lo que es un mastozólogo, ¿bien? O la mastozoología, que es básicamente la rama de la zoología que estudia los mamíferos. De ahí viene, por ejemplo, la enfermedad de mastitis, porque habla de las mamas en cuanto esta particularidad de los animales mamíferos, ¿no? Eh, es él el que acuña este término de criptozoología. Esto lo hace en los años de 1950. En 1982 fundó en Washington, D.C. la Sociedad Internacional de Criptozoología, que es donde empieza a tener más relevancia, acompañado luego de un fenómeno muy llamativo que se llama Internet. Entonces, a partir de ahí ya tiene mayor difusión la criptozoología, tiene muchas referencias populares y empieza a estudiarse no solamente la criptozoología como investigación actual, Pie Grande, el monstruo de Lago Ness, que es quizá lo más conocido, sino incluso diarios medievales, es decir, programas de investigación, de bitácoras. No sé si conocías este dato, Sherlock, pero yo te lo voy a dejar como tarea. Después me lo mandas por WhatsApp, si te Va, animás. Te digo tarea dale. con cariño, o sea, no te voy a dar de alumno, digo, pero a vos te puede interesar esto. Yo una vez supe leer hace mucho tiempo, y por eso me gustaría que alguien me ayude a investigarlo, si alguien me puede ayudar. Yo esto lo leí hace muchos años atrás, cuando yo estaba metido en este mundo de las conspiraciones, que en un diario de Cristóbal Colón, él dijo, en una de sus anotaciones, finalmente he visto las sirenas, pero no son tan bellas como las relatan los mitos. De hecho, tienen cara más parecida a la de los hombres. Yo esto lo supe leer, no sé si será verdadera o no la cita al diario de Cristóbal Colón, pero si llega a ser verdadera, esto sería todo un tema. ¿Por qué Cristóbal Colón haría ese tipo de anotaciones? Insisto, suponiendo que fuese real. Ujú. Por eso digo que la criptozoología no solamente que empieza las investigaciones sobre lo oculto actualmente, sino las criaturas del pasado. Y ahí viene todo ese desarrollo donde empiezan a buscar sobre todo diarios de exploradores o testimonios populares en diversas tribus que de repente no tenían acceso a la escritura o a la fotografía como ya había, por ejemplo, a mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, acá estamos viendo que en un comienzo este autor, Bernard Heuvelmans, había elaborado casi, no me acuerdo si eran entre 100 o 200 animales ocultos, eh, y que tuvo más de 4 décadas de investigación. Y tomaba incluso como fuentes no solo sus propias investigaciones, sino testimonios de diversas culturas, registros históricos, fotografías de época. Recuérdense que la fotografía ya existía del siglo XIX, Ujú. solamente que se populariza en 1904, pero registros fotográficos los hay. Y no había inteligencia artificial como en esta época, ¿no? Pero bueno, ahí empiezan las especies. ¿Cuál es la metodología de investigación? Ahí no sé si pueden ver esa imagen que puse en pantalla. ¿Se ven bien las diapositivas o no? Sí, se ven bien. Bien, me esforcé un montón en armar esto. De hecho, Sí. cuando me escribiste recién. Eso es un okapi, lo que se creía un críptido. Se creía que era un mito. ¿Cómo vamos a fusionar una cebra con una jirafa? Y Ujú. porque en principio es una mezcla, ¿no? Bueno, sobre la naturaleza a veces tiene gustos medio raros. Bueno, nosotros los hombres tenemos gustos medio raros también, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que tenía una fascinación por las ballenas cada vez que salíamos a bailar a algún antro, a algún boliche. Pero bueno, o sea, sobre los gustos no era escrito, diríamos. Y bueno, parece que en algún momento la cebra tuvo alguna especie de fetiche Ujú. con la jirafa y bueno, allí procrearon y tuvieron esta cosa media rara que ven aquí, que no me acuerdo si se terminó extinguiendo o está en peligro de extinción. Creo que está extinto. También hay que tener en cuenta ese dato. Hay muchas especies que se pasan por críptidos que en realidad han existido que simplemente se extinguieron. Ejemplo, los dodos. Ujú. Los Sí. dodos existieron y lo peor de todo es que se extinguieron por sí mismos. O sea, no es que fueran presas del hombre. Sí, bueno, sí hubo una gran cacería en su momento de dodos, pero no eran una especie, entre comillas, muy evolucionada.
Y luego hay también híbridos que también han surgido, como los hay también entre las plantas, que son, Sí. también es otro tema, es el estudio de la flora. ¿Qué es lo que pasa con la criptozoología? Bien, lo primero que requiere un buen criptozoólogo, como sería nuestro querido amigo Sherlock aquí, haríamos un buen equipo investigando Sí, yo creo críptidos. que sí. Podríamos Eh, hacer incluso un libro, bro, y se vendería, mira, como pan caliente. Tendríamos que hacer, no, no, de verdad, yo he estado en distintos países, la verdad sería cuestión de conseguir financiación y nos meteríamos ahí en un bosque, o nos matan los caníbales o nos traga una boa, pero algo va a pasar en el camino, ¿no? Digo, pero, ¿qué es lo que hace primeramente un criptozoólogo, no? Bueno, primero tiene que haber, como mencionaste vos, diversidad de fuentes. No alcanza solo el testimonio. Esto es muy importante. No es que alcanza solo el testimonio. Si bien es cierto que los reportes de testigos oculares son una pieza clave, también se requieren archivos periodísticos, bibliografía especializada, recolección de datos de museos, que pueda hallarse evidencia en la naturaleza, entiéndase pisadas, si es un rumiante que exista, por ejemplo, una flora acorde a esa fauna. Entonces, con toda esa información, lo que hace el científico, o bueno, el que pertenece a esta disciplina, es precisamente indagar para desestimar los fraudes. De hecho, el criptozoólogo no es aquel que cree todo, muy por el contrario, tiene que ser muy escéptico, tiene que poner en duda absolutamente todo. El criptozoólogo parte de la premisa de que lo están engañando, que todo es un fraude. O sea, lo más probable es que un buen criptozoólogo, todas las evidencias que ustedes presenten, las indague hasta descartarlas. Es casi como Nietzsche con la filosofía, a martillazos para ver si se destruye o no aquello que se ha presentado. Es un ejemplo quizá un poco feliz, pero es para que se entienda, ¿no? Pues es como Sherlock con su frase de después de eliminar lo imposible, lo que quede, por más improbable que parezca, es la verdad. Exactamente, pero hay que eliminar todo, digamos. Sí. Eso es lo que hace el criptozoólogo, digamos, ¿no? Eh, y ahí a partir empieza todo un perfil aproximado de la especie en cuanto a morfología, porque hay que ser biólogo para ser criptozoólogo. O sea, yo tengo una gran amiga con la que entrenamos, que le vivo haciendo preguntas. Eh, la naturaleza tiene ciertas reglas básicas. ¿Bien? Bien. A ver, me acuerdo, por ejemplo, no quiero aburrirlos con datos técnicos. Yo tenía una materia que se llama Filosofía de la Naturaleza que me encantaba, más que por la materia en sí, también era por el profesor. Para mí es la mente más brillante que conocí en mi vida. Yo creo que no voy a conocer nunca en mi vida un ser más inteligente. Un profesor que se llama César Hernández, tiene 42 años y tenía 5 doctorados. Además que hablaba alemán, hablaba francés, hablaba inglés y español fluido. O sea, Un genio. Eso sí, sí sí, es no, un no. genio. Y yo me acuerdo que dije, y a una mente como usted le digo, ¿qué es lo que hace un sábado a la tarde? Dice, normalmente le pido a mi esposa que prepare un café para quedarme en el patio de mi casa acariciando el gato y viendo cómo crece el pasto. Y lo conocí y era así, era realmente muy Ujú. especial. Y yo lo he mirado un montón y dije, qué, qué bendición de Dios que haya seres humanos así puestos en la vida. Bueno, un día estamos volviendo al tema. Un día estábamos viendo, no me acuerdo qué materia, si era filosofía, naturaleza o cosmología, y él explicaba que hay reglas que son imposibles de superar, hasta ahora de acuerdo a lo conocido. No sé si has visto la película The Mist, La Niebla, esta de que queda encerrado en el supermercado, Sí. basada en el libro de Stephen King, que es fantástica. Viste que hacia el final, cuando van huyendo, hay un momento en el que se ve una especie gigante así, que cuando camina sacude todo, que era pero altísima, como la de Cloverfield. ¿Viste esas Sí, criaturas así? el Behemoth. El Behemoth, bien. Igual que la de Cloverfield, de hecho, es imposible que exista una criatura así. Y él explicaba, porque las estructuras, cómo tiene que funcionar una articulación, la densidad, la masa ósea, la piel, las células, hay un límite en lo micro y hay un límite en lo macro. ¿Bien? Okay. Entonces, lo mismo sucede que hay reglas básicas, digamos, en cuanto a la alimentación. En un
hábitat no es simplemente la especie. Donde hay un hábitat, tiene que estar la flora y la fauna dispuesta, donde hay presas y depredadores, y un equilibrio. Si esa especie existe, tiene que estar en equilibrio. Si no, o se extingue o no es posible. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, que tengo un animal que naturalmente es presa, necesariamente tiene que haber un depredador. Necesariamente. Si no, no habría un equilibrio. O tendría que haber una forma de regular ese ecosistema. La naturaleza se va a autorregular en ese Sí. punto. Esto es lo que hace un criptozoólogo. Ir indagando precisamente lo que es la morfología, la geografía y todos los elementos que sirven para poder delimitar, por ejemplo, cómo sería una especie. ¿Cómo sería eso que se me presentan relatos? Que esto, insisto, yo acá mañana me van a funar por decimocuarta vez, ya estoy acostumbradísimo, pero muchas de las nociones que nosotros tenemos, por ejemplo, de los ángeles, no sé si ha visto por qué se dice a Jesucristo el Hijo del Hombre. Porque cuando hay una revelación de un profeta, dice, yo vi algo parecido a lo que era como el Hijo de un Hombre. Que los ángeles tienen luz o que en realidad venían lenguas de fuego. Y en realidad si vos te pones a pensar, lo más probable es que haya sido, ¿viste como la imagen que vos tenés detrás de acá que está como ese azul Ajá. que sale así? Sería como una luz. Y yo que diría, bueno, ¿cómo describo eso? Y una lengua de fuego. Porque el Espíritu Santo es una paloma. Y en realidad no, capaz que una paloma era como una estela de luz que parece que tiene dos alas. Entonces, ¿qué es lo más parecido? Y una paloma. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, la criptozoología juega un poco con eso. Tenemos límites. Es como que yo te pidiese a vos ahora, describime el color azul. Y no lo podés. Entonces, mira, es Sí. parecido a un violeta, pero más oscuro, con un poquitito de negro y que te transmite algo de frío. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo describís el color azul? Sí. ¿Cómo describís una especie que nunca has visto? Imagínate de la nada tener que describir, por ejemplo, un pulpo. ¿Qué dirías vos de un pulpo? Y no sé, tiene una cabeza y 8 brazos. Y yo se me viene a la mente un juguete que hacía de chico que cortaba los muñecos y lo iba armando ahí. Quedaría un monstruo. Y después sí, bueno, claro, un pulpo en realidad no tiene nada que ver con un juguete que le cortas la cabeza a un bebé y le pones bracitos abajo. ¿Se va entendiendo dónde apunto, amigo, o no? Sí, y creo que ahí puede entrar como una pregunta interesante respecto a Job 40 y la descripción del Behemoth y del Leviatán. Entonces, tú consideras, o al menos tu perspectiva es, el relato, al menos en cuanto a esta parte de la escritura, ¿crees que es una descripción de un animal literal? ¿Está viendo otra cosa? ¿Es un criptoanimal o es una descripción de un animal que no sé, o sea, que sí era uno que conocemos, pero por la manera en la que lo describen parece que es otro animal sumamente desconocido? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a Leviatán y a Behemoth en Job 40? Primero que Job 40 de por sí es un libro muy complejo de entender por todas las implicancias que tiene incluso a nivel teológico. Esa idea de un dios hablando con el diablo y como jugando un partido de ajedrez ya es un poco complejo, ¿no? De entrada. Ahora, ¿qué es lo que puedo yo presuponer? Yo creo que en ese sentido se ha visto una criatura que se le ha intentado describir como se ha podido en esa época. Se ha intentado describir una criatura que realmente existe y que quizás Dios en su infinita misericordia ha decidido mantener cautiva, viviendo en los fondos de los océanos y todavía no hemos accedido a ella. Pero no descarto la posibilidad de que pueda reaparecer en tarde o temprano. O sea, no descarto esa posibilidad de que pueda aparecer una criatura ya dimensionada así en la revelación. No, no, yo no me cierro a esa posibilidad. Sí que bueno, la respuesta mía sería, y me gustaría conocer tu propuesta también. Fue una criatura que realmente existió, que quizás en las narraciones bíblicas hay una hipérbole, muchas veces vemos esto como recursos, ¿no? Como yo soy el camino, y bueno, no estamos hablando de que Jesucristo sea así como un pedazo de tierra que tengo aquí en la puerta de mi casa, sino como una alegoría. Ahora, sí creo que puede haber una hipérbole allí, una exageración, una maximización, eh,
como los Néfilins, también habría que ver qué entendemos por gigantes. Ahí viene la cuestión también. Eso también es debate de otro día y para hacer un video especial sobre esto. Pero esa es mi lectura, o sea, que fue una criatura que existió, que quizás ha habido un par de exageraciones para darle más contundencia al relato bíblico. No sé cómo lo ves vos, que sos más especialista en este tema. Bueno, en general, al menos por los distintos estudiosos que he podido leer al respecto y sus posiciones sobre Job, me inclino a la postura de que sí es un relato que trata una historia real, pero utiliza hipérboles, utiliza poesía. Entonces no se descarta el relato histórico, sino que se adorna el relato histórico con poesía. Y por eso es como esta estructura de diálogos y demás, pero que en realidad fue una historia real. Eh, y citando, por ejemplo, a Michael Heiser, él incluso, fíjate que su postura no es que es Satanás el que se presenta, sino que es como una especie de, bueno, es un hijo de Dios o es un Elohim, pero que su trabajo es buscar quienes están portándose mal, por decirlo de una manera, o quienes es como es un puesto especial, al menos es la postura de Michael Heiser. Entonces dije, me muestra una perspectiva diferente, ¿no? Y en cuanto a Job 40 con el Behemoth y Leviatán, yo me inclino a que son animales reales. Y de hecho, en cuanto al Behemoth, yo al menos he llegado a pensar, esto ya como más de mi propio razonamiento, que es un dinosaurio, que es un brachiosaurio o un gran cuello largo. ¿Por qué? Porque algunos incluso decían, no, es un elefante o es un hipopótamo, pero cuando en el relato se describe el movimiento de su cola, dice, su cola mueve como cedro, y un cedro es un enorme tronco, o sea, es gigante. Entonces, el único animal que pareciera cuadrar con la descripción parece un brachiosaurio o un Diplodocus, si no mal recuerdo. Entonces, al menos mi perspectiva es, son animales reales que en el relato de Job se describen a la manera en la que pueden. Incluso hay un artículo de Michael Heiser que no he leído, que no he podido leer, pero incluso él hace la pregunta, ¿cómo describiría una persona del tiempo bíblico un ovni? O sea, no podría describirlo a la manera en la que ahora lo entendemos, sino con la limitación de su Claro. comprensión. Entonces, al menos yo me inclino que es un animal real, me inclino a que sí es un dinosaurio o incluso en el Leviatán un dragón marino y que se describe de acuerdo con el lenguaje y la comprensión del escritor de la época. Me hace mucho sentido, siempre le digo a mis alumnos, imaginen que tienen que describir un celular con el que puedes hablar con una persona en otra parte del mundo en tiempo real. Eso en la Edad Media. Uh-huh. O Sí. sea, ahí está el tema. Bueno, siguiendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos que la investigación de criptozoología demanda realmente un estudio pormenorizado de lo que es el objeto. Tenemos, por ejemplo, cuando la Sociedad Linneana de Londres había creado el Comité Especial para iniciar los reportes respecto de las serpientes marinas. ¿Bien? Y ahí teníamos en ese caso concreto cómo empiezan con los interrogatorios, se toman testigos por separados, se buscaban las bitácoras de los capitanes, se buscaban síntomas de naufragios o pescas irregulares, a veces solían suceder estas situaciones, y buscando que haya consonancia entre lo que se dice. ¿Bien? Buscando que haya consonancia entre lo que se dice. Acá está el tema de que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la criptozoología, lo que hace el criptozoólogo es básicamente presentar todo tipo de evidencia que valide la existencia o no de una nueva especie que se cree y que surge principalmente del mito. O sea, surge principalmente de un mito, pero que después vemos que ese mito tenía asidero en la realidad. Veamos algunos casos. Hay un estudio muy interesante que he visto al respecto en un apunte que es del bestiario
de Juan Morrone. ¿Bien? Uy, gracias. Perdón que acá me llegó el mate. Eso sí es atención. Aquí lo único que vienen a hacer es molestar y sentarse aquí en lugar de traer cosas útiles. Sí. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Precisamente. Que cuando se empieza a llevar a cabo la investigación, por ejemplo, en los lagos, las serpientes marinas actualmente son uno de los principales críptidos. El mundo de las serpientes, y sobre todo las serpientes marinas, porque no es lo mismo en la tierra donde el hombre se desenvuelve naturalmente que en el mar, que en los lagos, que en los ríos, la mayoría de los mitos emergen del lago y los mares. Vuelvo a este ejemplo de que vi una vez un documental en Discovery Channel, todas unas tribus en África. Me acuerdo que lo vi así cuando yo todavía era chico, todavía existía Discovery Channel, no sé si existe el día de hoy o no. Según yo, sí. Yo tenía 15 años, tengo 38 hoy. Calculen ustedes de cuándo hablamos, ¿no? Y había un investigador que iba siempre parecido a este, el cazador de cocodrilos, algo parecido a esto, que investigaba una serie de decesos en un lago de una tribu africana. Resulta que era un gran pez, no me acuerdo de la especie, que cuando succionaba para tragar a otros peces, absorbía en ese vacío a niños muy pequeños que no tenían la fuerza para poder nadar hacia la superficie. Allí morían ahogados y a veces no encontraban el cuerpo y ahí quedó el mito de que había una especie que se comía a los niños. Y resulta ser un pez, ni un pez real. Entonces, las serpientes marinas, precisamente, están entre los críptidos que hacen presencia en este mundo. ¿Bien? Siempre en el folclore, sobre todo occidental, bueno, en el folclore mundial, las serpientes tenían un rol fundamental. Ustedes pueden ver una serpiente alada en las pirámides incas, como las pueden encontrar también en las pirámides chinas. ¿Por qué hablan de una serpiente alada? Después se descubrió, no me acuerdo en qué selva, que había serpientes que podían saltar de un árbol a otro y desplegar ciertas escamas que les permitían planear. Yo llego a ver eso, a mí me da un infarto. O sea, yo que tengo. Sí. Otro día, a mí me salía a pasear a mis hijas, no se le ocurrió mejor idea que ir a un serpentario. Yo que le tenía una fobia terrible, estaba mirando las víboras allí, y dije, yo soy el papá, no me puedo desmayar delante de mis hijos. Y no se le ocurrió mejor idea a mi hija de 5 años tener una serpiente blanca gigante así enrollada en el cuello y en las manos. Y dice, papá, ¿querés tocar la serpiente? La acabo de poner blanquita. Y yo, a mí me llega a rozar eso, me desmayo, literalmente me desmayo, me acuerdo que me pongo mal. Y estaba mi hija con la serpiente en el cuello, así jugando con la víbora blanca. Claro, para nosotros eso es como algo medio habitual. De hecho, ustedes piensen por un momento, piensen toda la estructura genética que hay por detrás para que haya una serpiente blanca. O sea, ¿cómo realmente funciona un animal que tiene pulmones, olfato, tacto, sistema digestivo, en una sola cosita larga así, de como 1 metro? O sea, es una ingeniería impresionante ver ese animal. Si nosotros tuviésemos esa apertura al asombro, es como ver una alienígena. Claro, estamos tan acostumbrados a ver serpientes, arañas, perros, gatos, que como que no nos sorprende. Pero cuando realmente pensamos y ponemos la mente en blanco, es decir, esta criatura es impresionante. Es algo fantástico cómo funcionan las especies animales. Entonces, en ese orden de las serpientes marinas, por ejemplo, aparece el mito del monstruo del lago Ness, que para mí es falso. Yo tengo la tesis que es falso. O sea, yo creo que es una propaganda. Se demostró que era fotomontaje, por cierto, y también que ha servido mucho para el turismo. ¿Alguien quiere que piense que es real? De hecho, tienen tiene ciertos sentidos los que plantean que en realidad hay una caverna subterránea en la cual podría estar allí viviendo el monstruo lagonés, pero con la tecnología que hay el día de hoy, yo creo que ya eso se descubierto. O sea, no estamos hablando de las fosas marianas. Estamos hablando de un lago que te metes con un bote y lo cruzás, digamos. O sea, además lo podés cruzar nadando. Y nunca se lo vio, digamos, ¿no? Pero que empiezan a hacer referencia luego con estos mitos a otros, como es el Nahuelito, porque acá los argentinos nunca nos podemos quedar atrás.
Sí. Tenían la Llorona en México, crearon la Llorona en la Cañada de Córdoba. Estaba el monstruo del lago Ness, acá teníamos el Nahuelito. O sea, esto es lo que hace un criptozoólogo diciendo, mira, esto claramente que es un fraude porque hay un copiar y pegar de mitologías. O sea, hay un copiar y pegar a todas luces. Eh, y ahí es donde vemos este mito de la fotografía que ven en pantalla, que fue en 1934, que se demostró que era falso, ¿no? O sea, se demostró que era falso. Eh, pero que es importante esto, muchos críptidos empiezan a surgir a partir de lo que son las serpientes marinas. ¿Por qué? Sobre todo porque hay un factor fundamental, la psicología del hombre. No sé si alguna vez has hablado, Sherlock, si querés algún día lo podemos charlar, Ujú. sobre el tema de las mitologías, los relatos míticos y las serpientes. ¿Por qué todas las culturas tienen un aspecto fundamental en torno a las serpientes? Es Creo que sería bastante interesante tomarlo porque incluso, o sea, nos remonta hasta el Génesis también, o sea, no es ajeno a lo que creemos, ¿no? incluso, por ahí yo me cuido mucho con lo que digo, no quiero ofender a nadie, pero hay ciertas denominaciones, no sé si llamarles cristianas o no, no quiero herir susceptibilidades, pero que en Estados Unidos el pastor muestra su poder sobre el demonio controlando serpientes. De hecho, hubo un caso famoso de uno que lo picó una serpiente y se murió. Ujú. Sí, Eh, sí, sí pasó. pero que no es una cuestión estricta, digo, porque en definitiva, en muchas culturas las serpientes están allí. En la India, por ejemplo, es hasta un entretenimiento ver cómo se pueden dominar las serpientes. Y está presente en la vida desde Cleopatra y el culto que había en torno a las serpientes, hasta en las prácticas de brujerías, en un curso que yo di de demonología y brujería, ha estado siempre presente la figura de las víboras allí, ¿no? Ujú. Eh, y precisamente aparecen otros mitos derivados aquí, ¿no? Que son lo que vos hablabas, los fósiles vivientes, lo que llamamos dinosaurios. ¿Qué era esto del que planteaba Job? ¿Qué Sí. onda? Pregunta aquí, perdón, me sale de la Argentina. ¿Qué onda? O sea, ¿los dinosaurios existieron o no? Porque está la teoría de que en realidad nunca existieron, sino que es un invento de poder mundial para que la gente no crea en Dios, porque hablar de dinosaurios pareciera una contradicción al Génesis. Bueno, no me voy a poner a explicar cuestiones de teología, porque no es mi área, pero si existieron, ¿existen ahora o no? ¿Qué es lo que hace que un dinosaurio sea dinosaurio? Si está extinto, ¿por qué estarían vivos en la época de Job? ¿O no? O hablamos de fósiles vivientes, que de hecho, esto también existe. El año pasado se descubrió, no sé si viste esto, no me acuerdo en qué parte del Caribe, una especie de tiburón que se había hecho el cálculo, tenía más de 10.000 años vivos de vida. Creo que sí lo vi. Sí, o sea, que no sabían cómo, pero estaba vivo. Claro, y no tiene sentido que una criatura pueda ser tan longeva, o sea, ya es inmortal. Claro, después vemos que hay tortugas como la de Galápagos, que claro que pueden llegar a vivir sus buenos siglos. Ujú. Entonces, quizás fue una exageración, porque viste cuando quieren viralizar un video en TikTok, van a exagerar todo, pero me dicen, ¿cómo puedo vivir tanto Matusalem? Y bueno, a ver, no es que sea biológicamente imposible. Si consideramos lo que es una tortuga de Galápagos, no es que lo vamos a considerar imposible. Ujú. Pero empezamos a hablar también de fósiles vivientes y de lo que se conoce en criptozoología como megafauna, que ese es el nombre más técnico. Ahí aparece, por ejemplo, el moquele, que era una criatura gigantesca, como lo ven en pantalla, o sea, un cuello alargado, piel de serpiente, incluso una cabeza similar a una serpiente. Entonces tiene esa fascinación con las víboras esta gente. Eh, de hábito semiacuático, porque los críptidos van saliendo del agua hacia la tierra. Esto es muy común. O sea, en casi todos los críptidos está este salto de lo acuático hacia lo terrestre. ¿Por qué? Porque es más inexplorado el océano, es más inexplorado el océano que la tierra. O sea, en la tierra es más fácil quizás la exploración de las especies. Quizás. ¿Bien? Y se daba sobre todo en el África Central.
donde surgen muchísimos mitos al respecto, ¿no? Eh, y está también esta cuestión de si hubiera sido posible que a finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años, hayan existido especies que logren pervivir al día de hoy. Bueno, como especie, seguramente, tenemos el caso de las cucarachas, como especie. Sí, De hecho, las cucarachas están diseñadas, son el mejor mecanismo viviente, porque están diseñadas hasta para sobrevivir a la radiación. sí. Y de hecho, el dato que casi la mayoría sabe es que viven hasta una semana sin cabeza, pero no se muere por falta de cabeza, sino porque ya no tiene cómo comer. Claro. Entonces, o sea, si pudiera alimentarse de alguna manera aún sin cabeza, seguiría viva esa cosa. No, y aparte lo que hay en la naturaleza que parecen mitos, no sé si sabías que hay, por ejemplo, no me acuerdo qué insecto es que implanta un tipo de hongo para controlar a otro insecto para que lleve ese otro insecto el embarazo de la especie que lo ha infectado. Se los Creo- convierten en zombies al servicio de la reproducción de una determinada especie. Eso está lleno de la naturaleza. sí. De ahí salió, o bueno, toman Las sofás. referencia de Last of Us con el Cordyceps y las hormigas, que es, lo ven y es un zombie, o sea, lo controla como quiere. ¿No? El mundo este es fascinante. Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que son los invertebrados, que acá parece otro real. Eso que también es una fotografía real como el de Locapi. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Que empezamos a ver que en el océano, precisamente, la inmensa mayoría de los críptidos sean, sean vertebrados, porque, ¿por qué digo que es raro que un críptido sea vertebrado? Porque los vertebrados en el mundo animal representan aproximadamente el 4,2%. La inmensa mayoría de especies vivas son invertebradas. Y nosotros tenemos una tendencia a buscar críptidos vertebrados. Eso Claro. es una particularidad, un datito de color. Eh, pero resulta que encontramos que los calamares gigantes, que se creían un mito, de hecho, esto había testimonios en los viajes medievales, incluso ya entrada a la modernidad un poco, que eran mitos, eran mitos. Y que de repente resultaron que no eran mitos. Hasta que se vio, por ejemplo, que había cetáceos que eran carnívoros. Uno pensaría que estos animales comen plancton. De hecho, eran carnívoros, como las orcas. Eh, y esto nos da testimonio, una vez más, precisamente, de la realidad. No sé si han visto una serie, yo no la puedo volver, la empecé a ver un tiempo y después no la pude seguir viendo, no sé en qué plataforma estará hoy, que se llama T-Terror o El Terror, que son dos naves de expedición de alta tecnología de la corona británica que querían cruzar por el Ártico. Creo que no, bueno, al menos yo no la he visto. A ver si Porque el aparece. Ártico es puro hielo. Hoy he hablado justamente con un especialista de Derecho Internacional en la radio. ¿Qué significa Antártida? Anti-ártico. ¿Por qué? Porque en la Antártida hay tierra y minerales. En el Ártico solamente hay hielo. Querían cruzar por el hielo, resulta que quedan atascados. El tema es cómo muere la gente que está allí. Y hay muchos indicios de que fueron atacados por algo que los mató del susto y no era precisamente un oso polar. O sea, es muy compleja la forma en la que esta gente muere. Hay un misterio, allí hay un algo de misterio, y por eso se inspiran en la serie. Pero lo que digo es que yo creo que se subestima demasiado a veces, ¿no? Se subestima Sí, demasiado. hay, hay, em, hay muchos como historias similares y lo que decía es como de casi siempre se buscan vertebrados, que es como que lo más común. Pero bueno, hay como ese caso, está, no sé si escuchaste alguna vez, no me acuerdo si era Rusia, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial, que precisamente hay no me acuerdo si era batallón, creo que era batallón,
entran al bosque congelado, pero eran alemanes. Entonces, los rusos, pues obviamente estaban acostumbrados, sabían cómo buscar y demás. Los alemanes se aventuran al bosque y cuando los rusos llegan, los alemanes estaban destazados de una manera descomunal. O sea, no era como sistematizado, como que alguien no hubiera agarrado una cegueta y cortado, sino que fueron, o sea, literal despedazados y no sabían qué. O sea, ni siquiera los rusos sabían o tenían alguna especie de mitología o de algún animal o alguna entidad que estuviera en el bosque que pudiera generar eso. Pero se queda como un relato que ya no va más allá porque es la única, digamos, el único evento, o sea, es el único evento que existe al menos al respecto. Entonces, Sí, no sé si hay como ¿tú consideras que ese tipo de casos se tienen que como descartar? Porque algo evidente, o sea, históricamente sucede, pero es como un evento único. Ya no hay, no han visto que se repita, al menos en la localidad. para mí que sea un evento único no lo descartaría, al contrario, lo investigaría y con más profundidad. O sea, porque hay muchas cosas que son únicas. El nacimiento de Jesucristo es algo único. No Sí, porque sí, sea único lo voy a negar. Y más cuando estamos hablando de que hay desapariciones reales. Entonces, sí. está este caso muy famoso que incluso inspiró una película bastante fiel. Bueno, la última, la película claramente que ya planteó una tesis ficticia, que se llama El Paso del Diablo. Lo del Paso del Diablo también fue real. O sea, ahí estamos hablando de que hay algo, no quiere decir sobrenatural porque son hechos naturales, pero que todavía no han sido profundamente estudiados y expuestos. Tenemos también el fenómeno de la luz mala, que se creía un mito. En realidad es un reflejo natural de cierto tipo de árbol que con la luz de la luna da el efecto de la luz mala. Yo lo que digo, se tiene que investigar, no, no descartar, no, es una historia local, no. Se comunica de forma local, como tantos mitos, pero que en realidad tiene una asidero en la realidad, en los hechos. Mm. Tenemos, por ejemplo, que en Marruecos existía el Ursus croweri, que incluso se había logrado rescatar su piel durante un tiempo, que después no se pudo preservar más, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que no se pudo conservar esa piel, pero estamos hablando de osos del tamaño de un árbol. O sea, imagínense el tamaño de un árbol, osos de ese Ujú. tamaño, que finalmente terminan extintos. Sí. También se creen los críptidos. Anacondas que se han registrado de 20 metros de largo, lo cual parece nuevamente un críptido. Pero creo que hubo una imagen satelital que se tomó hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, donde aparentemente en la Amazonía sí habría vestigios de un reptante de 20 metros. Entonces, eso no es críptido. Ahí viene la cuestión. Y esto ha habido testimonios de poblaciones locales en el Amazonas, incluso en parte del Paraguay también se ha hablado al respecto. La Patagonia Argentina, por ejemplo, se dice que podría estar alojando criaturas gigantes avistadas en 1890, vistas por el geógrafo Ramón Lista. Y habría encontrado una suerte de, acá le llamamos quirquinchos, no sé cómo le digan ustedes, armadillos o cosas Ujú. así. Y de esto ha habido registros, ¿bien? Sí. Hay bueno, conocí a un científico, era químico, pero le gustaba mucho los dinosaurios y demás, y él se dedicaba a recopilar eh, como información de testimonios de gente que haya visto un pterodáctilo porque él quería cazar uno. O sea, su trabajo de investigación estaba tan como enfocado que él buscaba la información, los avistamientos y demás para cazarlo. Y lo más cercano que tuvo fue una mujer creo que fue en Texas, que en su rancho la mujer relata que escucha como un aleteo y voltea y alcanza a aventarse al suelo porque relata que esa cosa, y ella pues no sabía cómo describirlo, pasa por encima de ella como si le estuviera cazando. Entonces fue lo más cercano que tuvo y obviamente iba con, su equipo para como investigar y demás, pero pues tristemente falleció y pues nunca pudo capturarlo, pero su trabajo era muy consistente en testimonial y fue lo más cercano que tuvo a poder
estar cerca de un avistamiento de pterodáctilo. Yo no niego esa posibilidad, al contrario, me abro por completo porque realmente es posible. O sea, y hay referencias en ese sentido. Eh, Fíjense en que hace 100 años atrás se creía, por ejemplo, que una diomeda, que es un tipo de aves muy parecida al dodo, o un tipo especial de orcas que transita por el Ártico, se creían críptidos en 1890. Hoy son parte de la fauna explorada ya hacia el Polo Norte. Hoy ya son parte de la fauna. Pero y eso se descubrió en 1980, 1990, ya se puede empezar a estudiar ese tipo de orcas o ese tipo de aves. Pero 100 años antes era un mito. Por eso yo digo que hay que tomarse en serio la criptozoología, porque nos permite tener como esta herramienta de decir, no porque algo sea un relato, necesariamente es falso, Ujú. sino que es un espíritu de humildad de decir, bueno, si tanta gente cree en esto, investiguemos por qué la gente cree. Investiguemos por qué la gente ha dicho esto. Así que bueno, esto es un poquito lo que tenía para compartir hoy en esta conversación. No sé si quieres hacer 2 o 3 preguntitas antes de que tenga que partir Claro, ya. sí, sí, no te preocupes, mi bro. Pues había una, y precisamente creo que lo mencionaste al principio, sobre es bueno yo diría sí, tal vez necesario que un criptozoólogo sea biólogo, porque tendría una mejor noción. Pero precisamente sobre el unicornio, porque me entró como la duda, le pregunté a una amiga que es bióloga, le dije, oye, ¿por qué consideran que la existencia del unicornio no es posible? Le digo, o sea, porque yo lo que pienso es, tiene que haber una imposibilidad biológica de que No, no es un imposible caballo... biológicamente. Bueno, es que ese era mi pensamiento, porque precisamente llegué a cuando tú lo dijiste respecto al ornitorrinco, o sea, suena imposible biológicamente, pero existe. Entonces, por eso mi pensamiento cambia No, no, como no, no. de, A ver, es muy bien. Vamos por ahí. Está muy bien. ajá, ¿Es posible que un cuadrúpedo equino tenga cuernos? Creo que es más lógico y sería mucho más simple que exista un unicornio que un ciervo. ¿mm? Si vamos al caso, Sí, hasta evolutivamente es más coherente el unicornio con el ciervo, porque el ciervo con las astas, muchas veces, si sabías que cuando entran en conflicto los ciervos por el liderazgo de la manada, pelean y quedan entrelazadas las astas, no se pueden luego salir y mueren de hambre por inanición los dos machos. sí, Ya. Hasta evolutivamente sería mejor el unicornio. ¿Me seguís? sí, O sea, yo lo que dije no es que era imposible el ornitorrinco, porque el ornitorrinco existe. Lo que estoy diciendo es, era imposible para la ciencia de la época, para esa ciencia del positivismo del siglo XVII, siglo XVI, donde o es esto o es aquello. Eso es lo que yo dije. O sea, ok, ok, para mí ok. un ornitorrinco es totalmente posible. Para un científico de esa época que te dicen o es mamífero o pone huevos, hasta que vuelve otra vez un mamífero que pone huevos, es como que no, rompe las categorías. ¿Me entendés o no? Sí, 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 Eso o es lo sea, que yo porque, dije. sí, porque mi pensamiento en cuanto al unicornio es, yo no veo ninguna imposibilidad biológica de que exista. Y Sí, lo que precisamente, yo tampoco veo, y ahí viene mi punto, es, por ajá, ejemplo, de pie grande no hay registros más, se ha demostrado cuántas empresas han montado en torno a pie grande o el monstruo de Lagones, sí, ¿no? correcto. Pero, hay otros críptidos que sí veo posible su existencia. Hay otros críptidos en los cuales yo sí creo que sea posible la existencia. Volvemos al caso, una especie similar al Leviatán. Yo estoy convencido que en el fondo del océano debe existir, porque puede darse la posibilidad de una criatura que en una evolución determinada puede llegar a medir más de 200 metros. O sea, yo no lo veo como un inconveniente, en lo más mínimo. Bien, Sí. es mi criterio. Que Pues, yo lo creo posible porque no sé si escuchaste del blob, el sonido blob. ¿sí? Que dicen, o sea, que viene de algo biológico, o sea, no es ni tiene que ver con la superficie, no tiene que ver con el movimiento del agua o placas tectónicas o demás, sino que es biológico. Yo lo creo posible.
Y pues antes de que te vayas, y yo creo que sería bueno tener una siguiente parte, porque esta pregunta va a ir como, o podría dar pie a eso, sobre todos estos animales, o sea que podríamos pensar como los más radicales, por decirlo de una manera, como el centauro, la sirena, el pegaso y demás. En el libro de Enoch toman mucho como son los Nephilim los que empiezan a jugar con esto y son los que los crean. Y una vez que los crean, los liberan y empiezan a reproducirse de alguna manera, ¿no? ¿Tú cuál es la postura que sostienes respecto a la existencia de estos animales? ¿Crees que cada uno tiene un génesis propio o crees, porque al menos mi postura es, yo sí creo que los Nephilim tuvieron algo que ver con esto. ¿Cuál es tu postura como en estos animales, llamémoslos radicales o No criptoanimales tengo, radicales? no tengo posturas, porque yo en ese sentido sí me someto mucho solamente a ver primero el ente y luego buscar sus causas. O sea, no tengo una postura respecto a que puedan existir o no, porque lo vería uno por uno. Por ejemplo, Okay. de las sirenas yo tengo una teoría, que hay una especie de manatí que es muy similar a la del hombre, que he visto después de 40 días en el océano, donde ya hay efectos propios del aislamiento, puede haber una confusión, como un amigo mío que confundió una mujer con un varón después de tomar mucho. O sea, puede pasar, dadas las circunstancias, esas confusiones. Pero, por ejemplo, hay que ver que en esa época no había el conocimiento que tenemos hoy y se crean mitos al respecto. Por ejemplo, los cíclopes, ¿para vos son reales o no? Yo creo que sí, son reales. ¿Me querías hacer un favor antes de terminar? Sí, 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 Bien, sí, sí. ¿podrías poner en tu computadora, o si no te lo busco yo ahora, cráneo real de cíclopes? Te va Cráneo a sorprender. de cíclope. Ok, ajá, mira, acá están. Déjalo, muestro. Aquí está. Hay una imagen que no te puedo mostrar que es de un bebé nacido Sí. No con, creo que aparezca aquí, pero sí, creo que sí lo he visto. que es un cuadro clínico. Sí, ¿Bien? sí, sabía. Aquí está, justo abajo, mira, aquí. Sí, Que no sé si nos lo tumbe YouTube, pero ahí está, chavos. Está aquí abajo, sí, sí. justo aquí abajo. ¿Qué estamos demostrando allí? Que esa es una patología, ¿no? Realmente existe. Y hay Ujú. un cráneo que permite que las personas tengan un solo ojo. Sí. Una persona tuerta. Es que realmente nacen con un solo nervio óptico, con un solo ojo, con un cráneo dispuesto a tal punto. Si yo le digo a alguien, los cíclopes existen. Ah, estás leyendo mucha mitología griega. Sí, es verdad que leo mucha mitología griega, pero el cíclope existe. A partir de eso, yo digo, bueno, tengo una evidencia para creer que realmente existían los cíclopes que siempre generaron su propia tribu, cuando vemos que en definitiva que existe esa particularidad. Y que al ser una anomalía, son personas no integradas a la sociedad, y ahí entiendo por qué esa mitología de que los cíclopes eran criaturas de fuerza bruta, porque la mitología griega los retrata como este reflejo de la fuerza bruta. ¿Por qué? Porque no ven con dos ojos, que es ver lo espiritual y lo material. Ven con un solo ojo, que ven solo lo material, entonces se rigen por pura pasión. En términos sociológicos, son seres humanos que no adquieren el lenguaje porque no están integrados a la sociedad. Entonces se Ujú. comportan más afines a un animal. Ahí vemos cómo la mitología griega tiene todo un sentido lógico a la luz de la medicina y la sociología, con algo de filosofía y lenguaje. Sí. Son bebés que no fueron integrados a la sociedad y que por eso se rigen de fuerza más bruta, y que la filosofía interpretó después con los mitos. Bueno, ellos tienen una visión unidimensional, no están viendo todo completo, no ven el panorama total, son más básicos. Ahí te hice una lectura rápida desde la filosofía de cómo desde un hecho real se crea todo un mito, de un hecho real que era bebés que nacían con un solo ojo. Ujú. Ahora, por eso yo no subestimo jamás ninguna teoría conspirativa. No es que la voy a tomar por cierto, digo, no la subestimo. Tampoco voy a decir, no, no, hay una causa única para todo. Yo no puedo decir ahora todas estas criaturas mitológicas, que el Fénix, que el Pegaso, que el Cíclope, que el Kraken, las crean los Néfilins.
Yo lo que digo es, mira, el cíclope existió, una anomalía genética, el kraken era el calamar gigante, y el Pegaso, yo te digo, bueno, quiero encontrar que sea un resto óseo o algo que me permita tener una evidencia mínima sobre una eventual existencia. No veo en la naturaleza nada análogo que me pueda permitir acercarme a un cuadrúpedo alado, por ahora. A partir de ahí, si apareciera uno al menos, entendería lo que es el grifo, que también es una quimera. Ahora, creo en las quimeras y sí, están, de hecho hoy Francia está experimentando en sus laboratorios con quimeras y ya ha habido experimentos de fusión de embriones con animales, con embriones humanos con embriones animales. Ya se ha trabajado en esta línea. Incluso hay un caso muy conocido de una especie de, no me acuerdo qué tipo de mono es, que se lo modificó genéticamente por medio de quimeras, que salió con un pelaje verde muy fluorescente, muy llamativo, pero que vivió pocos días nomás, no sobrevivió, porque ese es el problema actual de las quimeras, la supervivencia. Así que bueno, no sé si respondí un poquito a tus preguntas. Sí, sí, creo que es un análisis bastante profundo porque es, o sea, lo planteas de una manera completa, o sea, no es no nada más como su génesis, digamos, natural, sino también la interpretación que se le da, como en el caso de los cíclopes, porque tienen un ojo y demás, ¿no? Y que existen, pero existe un aislamiento social que prácticamente no pueden evitar porque son diferentes. Generalmente lo diferente es rechazado, ¿no? Entonces creo que es bastante completo. Creo que cuando gustes podemos tener una segunda parte sobre esto. Creo que es fenomenal y podemos también, voy a investigar lo de la carta de Cristóbal Colón a ver Sí, qué puedo por favor, encontrar. ahí sí que se dispara otro vivo más. Entonces, yo creo que va a salir algo interesante. Lo voy a investigar, te lo paso y pues nada, de verdad, fue un gusto muy grande tenerte aquí. Creo que todos aprendieron bastante y creo que eh, hay demasiada información. No sé si puedas como recomendar a quienes nos estén viendo, hay alguna lectura con la que puedan empezar como a meterse en este tema o en un tema como vinculado o algo. O sea, algo que tú digas, empiecen por aquí. Mira, acá se cae todo el horacio académico, acá desaparece. A la academia la dejamos en la universidad cuando damos clases. Acá esto es otra cosa. Pero para serte sincero, si alguien quisiera empezar, yo empezaría viendo Expediente X, no porque diga la verdad Expediente X, sino porque en cada capítulo se abordan ciertos mitos. Y ahí empieza el estudio. Por ejemplo, hay un capítulo de Expediente X donde hay un conflicto con una comunidad hebrea y aparece el mito del golem, ¿no? Esta criatura. Entonces, ustedes ven y dicen, ah, mira, voy a investigar qué es el golem. Es fantástico. Yo he hecho un vivo especial que le interese sobre qué es el golem en la tradición hebrea. Cómo se vincula con el zombie haitiano o con el robot húngaro, ¿no? Vida que no es vida, vida que es ordenada a la protección de un pueblo y demás. Se habla, por ejemplo, de los vampiros. Bueno, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito de los vampiros? Porque realmente existía gente que tomaba sangre de mujeres vírgenes con todo un rito en la Edad Media bajo ciertas ideas, como conservar la juventud y demás. Entonces, yo lo que digo es, investiguen, siéntanse libres y si bien es bueno jugar un poco con la imaginación, pero busquen darle sustento. Darle sustento y decir, bueno, a ver, yo voy a investigar los vampiros. Bueno, no voy a decir que viene un murciélago y se convirtió en hombre y chupó la sangre, así como Bram Stoker, pero si investigamos un poco vamos a dar cuenta que tiene un sustento. ¿Por qué? Porque en la historia encontramos gente, sobre todo parte de la realeza, que tenían una fijación con la sangre. Y la sangre es algo que está muy presente en todas las culturas. Incluso durante mucho tiempo se creía que el pecado se transmitía por la sangre, como la noción del aire. ¿Por qué los filósofos hablan del arjé como el aire, como principio fundamental del cosmos? ¿Por qué espíritu y alma, que significan lo mismo, es movimiento del aire? Espíritu es expirar, es respirar. Aire es ánimos, movimiento del aire en griego. ¿Por qué asociamos principio vital con aire? Entonces, todo esto nos va llevando como a comprender más acadamente, globalmente, la realidad. Yo empezaría para allí, busquen, por ejemplo, yo uso Expediente X, es decir, bueno, esto que es una serie de ficción, vamos a la realidad. ¿Hay o no hay un deep state? ¿Hay o no hay un poder oscuro de hombres de negro
tapando los hechos verdaderos que acontecen. ¿Hay o no hay un programa armamentístico oculto? ¿Existe o no existe el MK Ultra? Ahí tiene un tema que yo manejo muy bien, que para muchos es un mito. El MK Ultra es un experimento real de la CIA. Sí. Entonces, ahí vemos que, insisto, si nos tomamos en serio el trabajo, vamos a llegar a grandes conclusiones. Al menos como yo me manejo, ¿no? Sí, yo creo que o sea, empezar con la duda creo que es básico y para los que quieran, aquí está X-Files, está en Disney Las. Plus, sí. Sí, yo pago Disney Play solamente para ver esas series. Yo lo empiezo a ver y así en mis ratos libres lo voy viendo, pero es muy buena, o sea, yo era fan, yo jugaba de chiquito con mi hermana, que yo era agente Mulder y ella la agente Scully, y así jugábamos, ¿no? Pero Qué es buena muy onda. buena serie y creo que lo que menciona ahora sí es muy válido, o sea, bueno, me están mencionando aquí tal entidad, tal cosa, tal espectro, tal manifestación, bueno, empiezo a buscarlo, creo que es muy bueno, creo que es muy, muy, muy bueno. Entonces, pues muchas gracias, de verdad, Horacio, eres bienvenido aquí todas las veces que quieras. Tal vez podríamos armar otro programa precisamente sobre MK Ultra, que creo que es uno de Cuando los quieras. temas más complejos o sea, cuando yo lo he investigado, me parece muy complejo, o sea, es complejo en cuanto a cómo lo desarrollan, cómo se infiltra, cómo se meten en muchas cosas, creo que es algo interesante, entonces, pues muchas gracias, de verdad te agradezco el que estuvieras aquí.